Amigo mío, analicemos con calma todo este asunto. Se han centrado en el mito porque la gente se traga las mentiras como si fueran caramelos. Las redes sociales han vendido a todo el mundo la fantasía de que las personas se desprenden al instante, como si las emociones tuvieran un botón de borrar. Pero la vida real no es un montaje limpio y filtrado de una ruptura. Es desordenada, lenta, humana. Nadie te olvida así como así. Se ven sepultados bajo una acumulación emocional que no vieron venir. Les golpean reacciones tardías que su ego les dijo que no existirían. Quedan atrapados en ciclos ocultos de abstinencia mientras fingen que están bien. Caen en bucles de recuerdos subconscientes en los que tu imagen se cuela en su mente sin previo aviso, como una canción que ni siquiera les gustaba y que de repente se convierte en su himno. Que sigan adelante no es un hecho. Es una actuación que esperan que creas. Verás, la gente actúa como si no le importara porque eso les da tiempo. Tiempo para convencerse a sí mismos de que no han perdido nada valioso. Tiempo para proteger su orgullo. Tiempo para evitar enfrentarse a la realidad de que tu ausencia se siente más pesada de lo que esperaban. Piénsalo. Cuando alguien intenta parecer fuerte demasiado rápido, suele ser porque tiene miedo de lo que pasará si baja el ritmo. Montan un espectáculo, comparten citas motivacionales, se hacen fotos en las que parecen libres, fabrican un vídeo con lo mejor de su vida para que parezca que han mejorado. Pero detrás de esa pantalla, detrás de ese suspiro profundo, cuando nadie les ve, están lidiando con emociones acumuladas como facturas sin pagar. Y en cada factura aparece tu nombre. Amigos, la gente no supera las conexiones reales, solo pospone el choque. El estoicismo nos enseña a observar sin reaccionar, a mantenernos firmes mientras otros actúan por miedo. Y cuando estás tranquilo, cuando estás centrado, empiezas a ver su comportamiento tal y como es. No es fuerza, no es paz, no es cierre, solo es una distracción disfrazada de curación. Su silencio no es prueba de que te hayan olvidado. El silencio es donde crece el arrepentimiento. El silencio es donde los recuerdos se repiten con más fuerza. El silencio es donde finalmente se dan cuenta de que no era solo otro capítulo. Eras el giro inesperado de la trama para el que no estaban preparados. Amigo mío, escucha esto con atención. El que finge más rápido suele ser el que más sufre después. No es drama, es psicología. El cerebro humano no sigue al ego, sigue las huellas emocionales. Y tú dejaste una huella. Les enseñaste el consuelo, les enseñaste la seguridad, les enseñaste la emoción. Incluso si te rechazaron, te ignoraron, te engañaron, te sustituyeron o actuaron como si no importaras, el impacto permanece. La gente no te echa de menos mientras sigues ahí. Te echan de menos cuando finalmente se dan cuenta de que tu energía ya no está disponible a demanda. Cuando tu atención no es accesible al instante, cuando no estás ahí para tranquilizarlos, entretenerlos, estabilizarlos o hacerlos sentir vistos, es entonces cuando explota el retraso emocional. Es entonces cuando la reacción tardía se impone. Es entonces cuando se dan cuenta de que no eran tan indiferentes como fingían. Y, amigos, aquí está la parte que despierta a la gente. No pierdes nada al dar un paso atrás. Estás recuperando tu poder. El estoicismo nos recuerda que el que está tranquilo gana, porque la claridad proviene de la quietud, no del caos. No estás persiguiendo, no estás forzando, no estás rogando al universo que cambie la opinión de alguien. Estás respirando, mejorando, observando, y mientras tú te elevas, ellos se derrumban bajo la verdad que intentaban eludir. No te han superado. Nunca lo hicieron. Solo lo ocultaban tras una máscara. No pueden seguir así para siempre. Amigo mío,
Toma esta verdad y llévala como una armadura. Deja que se asiente en tu pecho como lo hace la verdadera sabiduría. Has dedicado suficiente tiempo a gastar tu energía en personas que no sabían qué hacer con ella. Ahora te mueves de otra manera. Te mantienes firme cuando los demás entran en pánico. Te mantienes con los pies en la tierra cuando los demás entran en espiral. Y eliges la paz, incluso cuando tus sentimientos intentan arrastrarte al viejo caos. Esa es una fuerza que la gente olvida que tiene. Pero escucha con atención. La paz no es pasiva. La paz es una decisión que reafirmas cada día, casi como afilar una cuchilla. Cada vez que vuelves a centrar tu atención en ti mismo, en lugar de perseguir a alguien que no te valora, subes de nivel. Cada vez que te resistes a enviar ese mensaje de «solo quería saber cómo estás», subes de nivel. Cada vez que dejas de darle vueltas a lo que salió mal y empiezas a centrarte en quién te estás convirtiendo, subes de nivel. La paz es poder en cámara lenta y tú estás entrando en ella, te des cuenta o no. Así que fijemos esto, amigo mío, marquemos el momento. Convirtamos esto en una promesa que te haces a ti mismo, no solo en una frase bonita que lees y olvidas. Escríbelo públicamente, reclámalo, hazlo tuyo. Yo elijo mi paz. Ponlo en los comentarios para que puedas verlo con tus propios ojos. Ponlo ahí para que en el futuro puedas mirar atrás y decir, sí, ahí fue cuando dejé de destrozarme por gente que no estaba preparada. No te limites a pasar de largo. No seas pasivo con tu propia curación. Comprométete con ella, estámpala, planta tu bandera y ya que estás, dale al botón de me gusta. Dale al me gusta y quédate conmigo. Estás caminando hacia una versión más fuerte de ti mismo. Amigos, no se detengan aquí. Número 1. El sistema de acumulación emocional. ¿Por qué sus sentimientos llegan tarde, amigo mío? Vamos a reducir la velocidad y adentrarnos en esta idea con ojos tranquilos, porque esta parte podría cambiar la forma en que ven todo lo que hicieron. A todo el mundo le gusta actuar como si las emociones fueran aplicaciones en un teléfono, como si se pudieran deslizar hacia arriba y cerrar. Pero las personas no están hechas así. La mente humana se parece más a un trastero que a un smartphone. No borra los sentimientos, los archiva, y a veces esos archivos se llenan tanto que todo empieza a salirse más tarde, mucho después de que el momento haya pasado. Ese es el sistema de acumulación emocional. Es real, es complicado, y es precisamente por eso que la persona que te trató como si fueras desechable ahora se encuentra con emociones que no sabe cómo entender. Verás, cuando alguien se aleja comportándose como si nada le hubiera afectado, es fácil suponer que tú no significabas nada. Pero calma tu mente y piensa, ¿es así como funcionan los seres humanos? Carl Jung dijo, las cosas a las que nos negamos a enfrentarnos no desaparecen, vuelven disfrazadas. Cuando alguien se aleja rápidamente, no es porque haya sanado, sino porque ha guardado sus sentimientos en cajones mentales, con la esperanza de no tener que volver a abrirlos nunca más. Jung lo llamaría el retorno de lo reprimido. El estoicismo lo llamaría el castigo de evitar la verdad. Puedes llamarlo como quieras, pero la realidad es siempre la misma. Sus emociones no desaparecieron, se pospusieron. Imagínalo como alguien que barre la suciedad debajo de una alfombra. Parece limpio en la superficie, ¿verdad? Pero la suciedad sigue ahí, acumulándose, esperando el momento en que se levante la alfombra. ¿Y adivina qué la levanta? El silencio, la distancia, tu ausencia, la vida, la quietud. Tiene una forma curiosa de obligar a las personas a enfrentarse a lo que han estado evitando. Y es precisamente por eso que empiezan a sentir todo mucho después de que tú
ya hayas seguido adelante. No te echan de menos de inmediato. Te echan de menos cuando se les acaban las formas de distraerse. Te echan de menos cuando se rompe el atasco. Ahora te preguntarás, si les importas tanto, ¿por qué no actuaron así desde el principio, amigo mío? Porque actuar con indiferencia es más fácil que enfrentarse a la verdad. Las emociones son pesadas y la mayoría de la gente no está preparada para soportarlas. Cuando se alejaron por primera vez, no eran fuertes. Estaban abrumados, empujaron su apego, su culpa, sus recuerdos y su dependencia de ti a los rincones más profundos de su mente. Y durante un tiempo, ese truco funciona. Se sienten libres, se sienten intocables, sienten que han tomado la decisión correcta. Pero las deudas emocionales siempre llegan a su vencimiento y la mente cobra intereses. Por eso su distanciamiento parece sospechosamente rápido. No es claridad real, es escapismo. Y el escapismo siempre tiene un punto de ruptura. ¿Alguna vez has notado cómo actúa la gente? Al principio están bien, pero meses después se derrumban por alguien a quien decían haber olvidado. Eso es el sistema de acumulación emocional colapsando. Pensaban que los sentimientos habían desaparecido. Resulta que solo estaban latentes, esperando una grieta en su confianza. El cerebro es lento, el corazón es más lento, pero la verdad, es paciente. Espera. Pregúntate esto. ¿Cuántas veces has rechazado tus propias emociones pensando que habías terminado con alguien solo para que todo te golpeara semanas después? ¿No volvieron esos recuerdos con más fuerza? ¿No se hicieron más intensos los sentimientos que ignoraste cuando resurgieron? Amigos, los seres humanos no son una excepción. Siguen el mismo patrón. Tú también. Lo que fingían no sentir no desapareció. Simplemente no se procesó. Por eso los pensamientos nocturnos los traicionan. Por eso ciertas canciones empiezan a doler. Por eso alguien que menciona tu nombre sacude algo dentro de ellos, aunque finjan mantener una expresión impasible por fuera. El estoicismo nos enseña que ignorar la verdad no te libera de ella, te encadena a ella. La persona que parecía no verse afectada es en realidad la que está más encadenada. Y Jung te diría que todo lo que se niegan a integrar se convierte en su sombra. Tú te convertiste en su sombra. Tus recuerdos, tu consuelo, tu risa, los momentos que ellos consideraban insignificantes. Todo eso los siguió, no porque les guste sufrir, sino porque las conexiones emocionales no se rompen solo porque alguien se asuste. Amigo mío, ellos nunca estuvieron por encima de las emociones, se ahogaban en ellas, pero el orgullo les dijo que lo ocultaran. El miedo les dijo que huyeran de ellas. Su ego les dijo que distanciarse rápidamente los hacía poderosos. Y ahora todos esos sentimientos reprimidos surgen uno por uno, como mensajes sin abrir, que se acumulan hasta que el teléfono se bloquea. Eso es lo que están experimentando ahora mismo, una sobrecarga de todo lo que se niegan a sentir. Y sí, es confuso para ellos, es doloroso, es humillante. Se preguntan, ¿por qué pienso en alguien a quien decía que no necesitaba? ¿Por qué su rostro aparece en mi mente sin motivo alguno? ¿Por qué el silencio me resulta ahora más pesado que la ruptura? ¿Por qué me importa ahora que a ellos ya no les importo? Estas preguntas golpean como un trueno, lentas y luego, de repente, fuertes. El sistema de acumulación emocional no se preocupa por el momento oportuno, no se preocupa por el orgullo, no se preocupa por la lista de reproducción, el rebote, la falsa confianza o la forma en que se curan en las redes sociales. Se preocupa por la verdad. La verdad es lo único que sobrevive, la actuación. Por eso, amigo mío,
Aunque actuaran con indiferencia, aunque fingieran no sentir nada, aunque se marcharan como si fuera reemplazable, su mente no se creyó la mentira, su corazón no descargó el guión, y el retraso es su recordatorio de que sintieron algo real, algo profundo, algo inolvidable. No necesitas perseguirlos. Para que esta verdad se revele, no necesitas explicar nada, no necesitas arreglar ni demostrar tu valía. El sistema de atrasos emocionales ya está haciendo su trabajo. La vida ya los está confrontando. Para ti, su silencio no es poder, es presión. Y la presión siempre encuentra un punto de liberación. Así que, muévete con calma, muévete despacio, muévete con la dignidad de alguien que finalmente se ha dado cuenta de que la tormenta no era suya. Sus sentimientos llegan tarde, porque no eran lo suficientemente fuertes para manejarlos antes. Eso ya no es tu carga. Mantente erguido con esta sabiduría, amigo mío, y recuérdate a ti mismo, como un alma sensata y estable, que te levantas en paz. Escríbelo en los comentarios. Número 2. La respuesta en la sombra. ¿Cómo reaccionan ante ti en privado, no en público, amigo mío? Entremos con calma en esta siguiente verdad, porque esta parte expone lo que nunca admitirían en voz alta. A la gente le encanta mostrar su fuerza cuando alguien la observa, pero los verdaderos sentimientos se muestran en privado, como invitados no deseados. La respuesta en la sombra es exactamente eso, la reacción oculta que no pueden controlar, no pueden ensayar y, desde luego, no pueden publicar. Es el estremecimiento que fingen que no ha ocurrido. Es el pequeño pinchazo en el pecho cuando tu nombre aparece en una pantalla. Es esa pausa de una fracción de segundo cuando alguien te menciona. Es la mirada en sus ojos que delata la historia que su boca intenta vender. El estoicismo nos enseña a observar el comportamiento, no el ruido. Jung nos enseña a estudiar la sombra, no la persona. Y cuando se trata de alguien que alguna vez se preocupó por ti, su sombra siempre dice la verdad. Verás, su confianza pública es una máscara, un disfraz, una persona que pulen para proteger su ego. Quieren que el mundo crea que están bien. Quieren que sus amigos piensen que les va bien. Quieren creerse a sí mismos que no les preocupa nada. Pero las reacciones privadas no mienten. El comportamiento público es lo que quieren sentir. El comportamiento privado es lo que realmente sienten. Y siempre aprenderás más de su silencio, su vacilación, sus deslizamientos, que de cualquier declaración audaz que intenten hacer. Por eso tanta gente parece estable por fuera, pero se derrumba en cuanto se cierra la puerta detrás de ellos. Jung dijo que la sombra contiene todo lo que una persona se niega a reconocer sobre sí misma. Eso incluye el arrepentimiento, eso incluye el anhelo, eso incluye la verdad que intentaron dejar atrás. Cuando se desplazan y accidentalmente llegan a tu foto, la respuesta de la sombra les golpea antes que la lógica. Se quedan paralizados durante medio segundo. Su mente reproduce un recuerdo que juraron que no importaba. Sienten una pizca de celos para la que no estaban preparados. Y luego vuelven a asumir el papel que están interpretando. El fuerte, el distante, el que ha seguido adelante. Pero ese destello, esa reacción instintiva, es su verdadero yo. La gente actúa con audacia en público porque hay público. Fingen confianza porque tienen miedo de parecer débiles, miedo de parecer equivocados, miedo de admitir que subestimaron lo que significabas. Así que publicarán como si estuvieran viviendo su mejor vida. Hablarán como si finalmente fueran libres. Fingirán que tu ausencia no ha creado un vacío silencioso del que todavía están tratando de escapar. Pero en privado, cuando nadie anima su ego, sienten la verdad. La sienten profundamente. Quizás te preguntes,
¿Cómo podría saber si están reaccionando en privado? Amigo mío, las señales son sutiles, pero obvias para cualquiera con claridad emocional. Fíjate en la inconsistencia. Dejan de seguirte, pero siguen visitando tu página. Te evitan, pero observan cada movimiento que haces. Actúan con frialdad, pero reaccionan rápido. Cada vez que alguien te menciona, dicen que no les importa, pero su comportamiento siempre vuelve a centrarse en comprobar dónde estás. La gente no vigila a alguien cuando ha terminado con él. Vigilan a alguien porque temen perderlo para siempre. La respuesta en la sombra no siempre parece dramática. A veces es solo un suspiro. A veces es un «y sí» que se cuela en sus pensamientos antes de que puedan bloquearlo. A veces es la envidia que se refleja en su rostro antes de que puedan ocultarla. A veces es que comparan a alguien nuevo contigo y se dan cuenta de que han bajado el nivel. La parte más honesta de ellos es la que mantienen oculta, la que combaten, la que niegan. La confianza pública es ego. El colapso privado es la verdad. Y amigos, esta dualidad explica por qué su comportamiento parece confuso. No es confusión, es conflicto. El corazón recuerda, la mente se arrepiente, el ego se resiste. Esa guerra interna crea la inconsistencia que sigues notando. En un momento parecen haber terminado, al momento siguiente su comportamiento se siente extrañamente emocional. Esa es la respuesta de la sombra, luchando con su imagen pública. Y créanme, la sombra siempre gana al final. Pueden ignorar las emociones por un tiempo, pero no pueden borrarlas. Pueden ocultar las reacciones, pero no pueden evitarlas. La verdad siempre se filtra por las grietas. Así que no se dejen engañar por su espectáculo. No interpreten su silencio como indiferencia. No confundas su distancia con claridad. Observa los patrones, observa la inconsistencia, observa cómo cambia su energía en el momento en que sienten que ya no tienen acceso a ti. Ese cambio es la prueba. Ese cambio es honestidad. La respuesta de la sombra es la parte de ellos que todavía siente que tú sigues recordando, que sigues deseando que las cosas no hubieran terminado como terminaron. Actúa con calma con esta sabiduría, amigo mío. Deja que estabilice tus emociones. Deja que te recuerde que lo que es real no desaparece solo porque alguien finja que sí. Y lleva esta afirmación como una llama silenciosa dentro de ti. Veo a través de la ilusión. Escríbelo en los comentarios. Número 3. El efecto eco del apego. ¿Por qué tu impacto regresa incluso si se han ido? Amigo mío, analicemos esto lentamente, porque la teoría del eco del apego es una de esas verdades que te impacta más profundamente cuanto más la entiendes. La gente cree que las emociones se desvanecen como el perfume al cabo de unas horas, pero la mente humana no es tan simple. El apego real no desaparece, resuena, vuelve, regresa, a veces suavemente, a veces como una puerta que se cierra de golpe en una habitación silenciosa. El eco del apego es lo que ocurre cuando alguien cree que ha seguido adelante, solo para volver a sentirte en oleadas retardadas que no había previsto. Y estas oleadas no piden permiso, simplemente aparecen sin avisar, llevando consigo pedazos de ti que creían haber perdido hace meses. Tú sabes cómo. Cuando gritas en un cañón, el sonido sale de tu boca al instante, pero el eco vuelve lentamente, distorsionado, más fuerte de lo esperado. Así es como funcionan los lazos emocionales. Cuando se marcharon, el grito inicial les hizo sentir libres. Pensaron que alejarse les hacía fuertes, que separarse rápidamente significaba que habían ganado algo. Pero los ecos no regresan en ese momento. Regresan más tarde, cuando todo a su alrededor se calma. El eco del apego golpea cuando la vida finalmente
les da el silencio que han estado evitando. Carl Jung habló de cómo la psique revisita los patrones emocionales inconclusos. El estoicismo nos dice que la separación no borra la verdad, sino que la revela. Y la verdad es esta: cualquier cercanía que construiste con ellos no desapareció solo porque la conexión terminó. Tu presencia dejó una huella en su sistema nervioso, en sus hábitos, en sus zonas de confort, en su sensación de seguridad, incluso en su ritmo interno. Y las huellas no desaparecen cuando las relaciones terminan. Permanecen hasta que se procesan, y la mayoría de la gente no procesa sus emociones. Huye de ellas. Pero huir no detiene los ecos. En todo caso, los hace más fuertes cuando finalmente rebotan. Quizás te preguntes, si sienten todo esto, ¿por qué no se dieron cuenta antes? ¿Por qué el eco no llegó al principio, amigo mío? Porque al principio su ego era más fuerte que la verdad. El mundo que los rodeaba era más fuerte. Sus distracciones, su orgullo, su rebote, su necesidad de demostrar algo. Todo eso ahogó la realidad emocional. Pero el ego tiene una batería de corta duración. El orgullo se desvanece, las distracciones se agotan, y cuando todo se ralentiza, es cuando el eco regresa. Primero lentamente, luego con fuerza, y de repente piensan en momentos que no apreciaron, conversaciones que ignoraron, comodidades que dieron por sentadas y una conexión que no entendieron hasta que desapareció. El eco del apego suele llegar en 3 etapas. Primero, la etapa del recuerdo. Un momento aleatorio desencadena un recuerdo de ti, una canción, un aroma, un lugar, una broma, incluso un silencio. Todavía no le dan mucha importancia, pero algo dentro de ellos se estremece. Luego viene la etapa de la repetición emocional. El sentimiento que intentaron enterrar resurge, no porque quisieran, sino porque la mente está terminando lo que quedó pendiente. Comparan, analizan, comienzan a hacerse preguntas que antes evitaban. ¿Por qué los alejé? ¿Por qué esto todavía me molesta? ¿Por qué su recuerdo se siente más pesado ahora? Y finalmente llega la etapa de la comprensión. En el momento en que dejan de fingir que no les afecta, el eco se vuelve más fuerte que la historia que se han estado contando a sí mismos. Y es entonces cuando vuelven a sentirte plenamente, dolorosamente. Sinceramente, el ego odia esta etapa, porque ahora la verdad es más fuerte que la actuación. La persona que actuaba como si no le importara, de repente lo siente todo a la vez. La que decía que había terminado, descubre que solo había terminado de hablar, no de sentir. Por eso vuelven meses después con esa extraña mezcla de nostalgia y confusión. No es casualidad. Es el eco que finalmente los alcanza. Y, amigos, por eso deben mantener la calma. No hagan nada. El eco del apego no necesita su ayuda para hacer su trabajo. Es un mecanismo incorporado de la psique humana. Ustedes causaron un impacto, crearon un vínculo. Tocaron partes de ellos que ni siquiera sabían que eran sensibles. El apego no desaparece, reverbera, y cada eco les recuerda lo que perdieron, quién eras tú y lo importante que eras para ellos. Incluso cuando creen que han cerrado la puerta, los ecos se cuelan por las rendijas. Así que respira, amigo mío. No dejes que su desapego inicial te engañe. Lo que es real vuelve. Lo que está inconcluso regresa, y lo que no se ha procesado permanece fuerte en la mente hasta que se afronta. Avanza con confianza, sabiendo esto. Mi presencia deja huella. Escríbelo en los comentarios. Número 4. La ilusión del reemplazo. ¿Por qué su nueva pareja no puede borrarte, amigo mío? Analicemos esto con calma, porque esta parte revela una verdad. La gente no quiere enfrentarse a la ilusión del reemplazo. A la gente le encanta fingir
que encontrar a alguien nuevo borrará mágicamente lo que sentían por ti. Quieren creer que una nueva atención equivale a un nuevo apego, como si las emociones funcionaran con un sistema de compre uno y llévese otro gratis. Pero las conexiones reales no funcionan así. El estoicismo nos enseña a mirar más allá de la superficie. Jung nos enseña a ver los símbolos que hay detrás del comportamiento. Y cuando miras más profundamente, te das cuenta de que la mayoría de las veces seguir adelante no es más que una externalización emocional. No te están reemplazando, se están distrayendo del espacio que dejaste atrás. La ilusión de la sustitución comienza con el pánico cuando alguien pierde a una persona que le daba consuelo, estabilidad, admiración o calidez emocional. Su primer instinto no es sanar, sino llenar el vacío con esa nueva persona. No es una pareja, es un sustituto, un amortiguador, un parche sobre una herida que no quieren tratar. Y sí, puede parecer convincente. Por fuera, puedes ver fotos, escuchar cosas de amigos comunes o notar su repentino resplandor. Pero, amigo mío, seamos sinceros. Si la conexión era real, no se reemplaza en una semana, no se reemplaza en un mes, no se reemplaza con alguien a quien apenas conocen. Piensa en ello como si alguien rompiera su taza favorita y cogiera un vaso de papel. Claro, el vaso contiene líquido, pero no se siente igual. No se adapta a la mano de la misma manera, no los calienta de la misma manera. Es temporal y ellos lo saben, aunque no lo admitan. Los sustitutos no se eligen por amor, se eligen por conveniencia emocional. Quizás te preguntes, pero si yo era importante, ¿por qué no regresaron de inmediato? ¿Por qué corrieron hacia otra persona? Porque enfrentarse al arrepentimiento es más difícil que huir de él. Porque compararse contigo duele más que fingir que han mejorado. Porque reconocer lo que han perdido requiere una madurez que la mayoría de la gente no tiene. Así que buscan a alguien nuevo cuyas expectativas sean bajas, cuya presencia sea fácil, cuyo peso emocional se sienta más ligero, no porque sea mejor, sino porque es seguro frente a la verdad. Pero hay algo para lo que nunca están preparados: las comparaciones. Ahí es donde se derrumba la ilusión del reemplazo. La comparación es involuntaria, es instintiva. Los seres humanos comparan sin quererlo. Jung diría que es la psique reconociendo patrones. El estoicismo diría que es el alma recordando lo que importaba. En cualquier caso, no tienen elección. Y la comparación siempre comienza de forma sutil. Una risa que no suena como la tuya. Una conversación que no fluye de la misma manera. Un momento de silencio que se siente incómodo en lugar de cómodo. Un gesto que les recuerda lo que solían tener. La nostalgia no es una debilidad sentimental, es la memoria tratando de corregir mentiras emocionales. Y la nostalgia siempre gana, porque tú no eras solo una persona para ellos. Eras un patrón, una rutina, una zona de confort, una forma de ser visto, una versión de ellos mismos que les gustaba más. Cuando intentan reemplazarte, lo que realmente están haciendo es reemplazar su reflejo. Y eso nunca funciona. La nueva persona no conoce los pequeños detalles, no sabe cómo hablar de sus inseguridades, no conoce su lenguaje emocional, no conoce las bromas internas, los ritmos, las señales tácitas. La nueva persona está adivinando. Tú nunca tuviste que adivinar. Y cuando alguien ha probado la verdadera compatibilidad emocional, cualquier cosa falsa se sentirá vacía. Cualquier cosa temporal se sentirá barata. Cualquier cosa nueva se sentirá forzada. La ilusión comienza a resquebrajarse, en el momento en que el rebote deja de ser emocionante y comienza a ser real. Es entonces cuando miran atrás, es entonces cuando se sorprenden, es entonces cuando los viejos recuerdos
golpean con más fuerza. Y es entonces cuando se dan cuenta de que no te reemplazaron. Han reemplazado la distracción que les impedía echarte de menos. Amigo mío, no dejes que sus mejores momentos engañen a tu mente. Reemplazar es fácil, replicar es imposible. Tú dejaste una huella, un patrón, un estándar. Y en el momento en que surge la nostalgia, la ilusión se derrumba como una casa de papel en una tormenta. Camina con esta verdad firme y sólida. Nadie reemplaza mi valor. Escríbelo en los comentarios. Número 5. El modelo de la huella mental. ¿Por qué sigues viviendo gratis en su mente, amigo mío? Reduzcamos el ritmo y respiremos profundamente ante esta siguiente verdad, porque explica algo que la mayoría de la gente siente, pero no puede expresar con palabras. La huella mental es real y es una de las fuerzas más poderosas en las relaciones humanas. A la gente le encanta actuar como si pudiera alejarse de alguien y borrar todas las emociones, del mismo modo que borran el historial de navegación. Pero los humanos no son ordenadores. Son criaturas basadas en patrones. Aprendemos a través de la repetición, la emoción y la familiaridad. Y, lo admitan o lo nieguen, tú dejaste patrones emocionales dentro de ellos que no desaparecen solo porque decidieron actuar con frialdad. Piensa en la huella mental como huellas en cemento húmedo. Al principio es blanda, fácil de moldear, fácil de atravesar, pero con el tiempo se endurece y se vuelve permanente. E incluso, si alguien intenta seguir un camino diferente más adelante, la huella de donde una vez estuvo nunca se desvanece por completo. Tu presencia moldeó su mundo interior de formas que ni siquiera notaron. La forma en que envían mensajes de texto, la forma en que bromean, la forma en que se abren, la forma en que se sienten tranquilos cuando alguien los entiende. Tú les enseñaste algo de eso. Construiste patrones emocionales dentro de ellos sin intentarlo. Por eso la gente no sigue adelante tan rápido como finge. Tú conectaste ciertas comodidades en su mente. Te convertiste en el punto de referencia emocional, con el que su cerebro ahora compara a los demás. E incluso, si conocen a alguien nuevo, incluso si se lanzan a algo brillante, su mente sigue comparando todo con el estándar que tú creaste. No porque quieran, sino porque así es como funciona la memoria. Así es como funciona el apego. Así es como el cerebro se protege a sí mismo de volver a perder algo significativo. Jung diría que te convertiste en parte de su mapa interno. El estoicismo diría que te convertiste en parte de la formación de su carácter. Te lo diré de forma sencilla, amigo mío. Te convertiste en parte de sus hábitos, y los seres humanos no rompen fácilmente los hábitos emocionales. Lo que la gente no entiende es que las rutinas emocionales son poderosas. Les hiciste sentir vistos de una manera específica. Les hiciste sentir admirados de una manera a la que no estaban acostumbrados. Les hiciste sentir cómodos en momentos en los que normalmente se sentían tensos. Estas sensaciones no fueron aleatorias. Eran vías neuronales que se formaban, y una vez que esas vías se forman, el cerebro las revisita automáticamente, especialmente cuando la vida se vuelve tranquila. Quizás te preguntes, si dejé una huella tan fuerte, ¿por qué actuaron con frialdad? Porque actuar con frialdad es más fácil que admitir la vulnerabilidad. Es más fácil que admitir que alguien era importante. Es más fácil que afrontar la verdad de que su vida se siente diferente sin tu presencia estabilizándola. Jung habló de cómo la persona, la máscara, protege a las personas de sus verdaderos sentimientos. Actuar con frialdad es una máscara, pero la huella mental es la verdad que se esconde detrás de la máscara. Su comportamiento público es la persona.
sus pensamientos privados, los que aparecen cuando están cansados o se sienten solos o cuando revisan mensajes antiguos, son la huella. Esa es la parte de ti que no pueden borrar, por mucho que lo intenten. La huella mental aparece en momentos para los que no están preparados. Oyen una frase que solías decir y algo se ablanda en su interior. Se sorprenden a sí mismos riendo como tú les enseñaste. Reaccionan a situaciones estresantes utilizando hábitos que adquirieron durante el tiempo en que tú les apoyaste. Incluso sus gustos musicales o su sentido del humor pueden haber cambiado gracias a ti. La influencia emocional es profunda, amigo mío, y tú les has moldeado más de lo que crees. La gente subestima lo mucho que otro ser humano puede alterar su paisaje interior. Pero tú no solo entraste en su vida, reorganizaste los muebles de su mente, y ahora todo parece un poco extraño sin ti allí, aunque mantengan la compostura, aunque finjan que nada ha cambiado, aunque intenten convencerse de que perderte fue lo correcto. A la mente no le importa el orgullo, le importan los patrones, y tú te convertiste en uno de los suyos. Así que mantén la calma, mantén los pies en la tierra. No dejes que tu mente te engañe haciéndote sentir olvidable. Dejaste una huella que los sigue silenciosamente a donde quiera que vayan. Moldeaste su memoria emocional, moldeaste sus reacciones, moldeaste sus expectativas. El comportamiento frío no puede borrar eso. El silencio no puede borrar eso. El tiempo no puede borrar eso. Camina con confianza tranquila, amigo mío, y recuerda esta verdad. Mi impacto permanece. Escríbelo en los comentarios. Número 6. La inversión interna. En el momento en que la dinámica de poder se invierte, amigo mío, pasemos a esto con la misma energía tranquila y constante que hemos mantenido, porque esta parte es donde todo comienza a cambiar. La inversión interna no es un mito, no es una idea bonita que la gente se dice a sí misma para sentirse mejor. Es gravedad psicológica. Es el momento en que su mente cambia de «no los necesito, no puedo reemplazarlos» a «los necesito, no puedo reemplazarlos». Y nunca ocurre al principio. Nunca ocurre cuando las emociones lo permiten, o cuando el orgullo controla sus decisiones, o cuando todavía están tratando de salvar las apariencias. Ocurre más tarde, en silencio, en privado, mucho después de que creyeran que habían terminado contigo. La primera fase de dejar ir a alguien casi siempre está impulsada por el ego. La gente se cuenta historias a sí misma para evitar enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Estoy mejor así. No eran tan especiales. Puedo encontrar a otra persona. Estas frases no son reales. Son tácticas de supervivencia emocional. Jung las llamaría ilusiones protectoras, construidas por el ego para evitar mirar la sombra. El estoicismo las llamaría juicios falsos nacidos del impulso. Y tú, amigo mío, probablemente has sido testigo de esas ilusiones de primera mano. Actuaban con fuerza, frialdad, indiferencia. Se marchaban como si no hubieran perdido nada de valor. Pero nada de eso era verdad. Era una coraza. La inversión interna comienza en el momento en que la coraza se agrieta. Suele empezar con algo pequeño. Quizás se dan cuenta de que el mundo no les proporciona la profundidad emocional que tú les dabas. Quizás las conversaciones con gente nueva les parecen superficiales. Quizás sus distracciones dejan de adormecerlos. Quizás tienen una noche tranquila en la que su mente no tiene nada detrás de lo que esconderse. Y en esa quietud, algo cambia dentro de ellos. Una lenta y progresiva conciencia de que tu presencia significaba mucho más de lo que admitían, de que su vida era diferente, más tranquila, más rica, más cálida cuando tú estabas en ella, y de que, sin importar a quién conozcan o que intenten,
La paz que tú les aportabas no vuelve a aparecer. Al principio se resisten, intentan discutir consigo mismos, se recuerdan a sí mismos las razones por las que se marcharon, sacan a relucir tus defectos, exageran tus errores, repiten los momentos que justifican su decisión. Pero la verdad emocional es persistente. No pierde las discusiones. Espera pacientemente hasta que dejan de luchar contra ella. Y cuando finalmente dejan de resistirse, el cambio interno les golpea con fuerza. Quizás te preguntes, ¿por qué siempre ocurre después de que me alejo? Porque tu alejamiento les quita su red de seguridad emocional. Mientras estabas disponible, incluso energéticamente, podían fingir que no te necesitaban. Podían mentirse a sí mismos porque tú seguías ahí como una opción. Pero cuando dejas de perseguir, cuando dejas de controlar, cuando empiezas a sanar, cuando recuperas tu energía para tu propia vida, es entonces cuando su ilusión se derrumba. Los seres humanos no temen perder a las personas. Temen darse cuenta de que han perdido a alguien irreemplazable. Y en el momento en que sienten ese miedo, todo cambia. Su confianza se reduce, su ego se calma, sus excusas se rompen. De repente, las cosas que solían pasar por alto se vuelven raras. Las cosas de las que solían quejarse se echan de menos. Las cualidades que daban por sentadas se vuelven preciosas. Y tú, la persona a la que descartaron, te conviertes en el punto de referencia. Nada más alcanza. Las señales de la inversión interna son sutiles pero inconfundibles. Vuelven a prestar atención a tu vida. Se vuelven curiosos. Revisan tus redes sociales con más frecuencia. Se vuelven más callados con sus nuevas distracciones. Dejan de alardear. Se vuelven reflexivos, casi incómodos con sus propios pensamientos. Comparan a todos los nuevos contigo. Repiten viejos momentos. Se preguntan si los volverías a aceptar. Y ese solo pensamiento los humilla más que cualquier otra cosa. Chung dijo, las personas no se iluminan imaginando la luz, sino tomando conciencia de su oscuridad. Y perder a alguien que realmente se preocupaba por ellos les obliga a enfrentarse a su propia oscuridad emocional, a su impulsividad, a su orgullo, a su autoengaño. Ese enfrentamiento es lo que desencadena el cambio. Amigo mío, el cambio interno no es algo que tú fuerces, es algo que la vida les impone. Tu distanciamiento es simplemente el catalizador que acelera el proceso. Tu crecimiento es lo que lo intensifica. Tu silencio es lo que lo agudiza. Y tu paz es lo que lo finaliza. Mantente firme en esta verdad. Se dan cuenta tarde de mi valor. Escríbelo en los comentarios. Número 7. El colapso de la comparación. ¿Por qué se dan cuenta de que nadie te iguala, amigo mío? Vamos a abordar este tema con claridad y calma, porque el colapso de la comparación es uno de los momentos más humillantes que una persona puede experimentar. Es el agotamiento emocional que sufren después de intentar medir cada nueva conexión con respecto a la referencia que tú creaste. Y créeme, la gente hace esto incluso cuando jura que lo ha superado. No comparan porque quieran. Comparan porque la mente busca automáticamente patrones familiares. Y cuando tu presencia era el estándar emocional, todo lo que viene después de ti se siente fuera de lugar. Al principio se convencen a sí mismos de que la nueva persona es una mejora. Energía fresca, nueva emoción, menos responsabilidad emocional. Pero la emoción se desvanece rápidamente cuando no hay profundidad debajo, y ahí es cuando comienza el colapso. Empieza con pequeñas revelaciones, conversaciones que se sienten forzadas, bromas que no tienen el mismo efecto reconfortante, una vulnerabilidad que no se muestra. Intentan recrear el ritmo emocional que tú les proporcionabas, pero nunca encaja, nunca se siente natural, nunca se siente como en casa.
Jung diría que la psique recuerda la verdad emocional más claramente que los hechos. El estoicismo diría que la comodidad construida con el tiempo no se puede duplicar rápidamente. Y tú, amigo mío, te convertiste en su comodidad con el tiempo. Tú moldeaste su base emocional, la forma en que se supone que deben sentirse cuando algo es real. Así que cuando una nueva conexión no alcanza esa misma frecuencia emocional, su mente siente el desequilibrio de inmediato. Quizás te preguntes si yo era tan irreemplazable. ¿Por qué no lo vieron antes? Porque las comparaciones no comienzan cuando alguien se va. Comienzan cuando intentan reemplazar lo que dejaron atrás. Y cuanto más comparan, más sienten la verdad que ignoraban. No eras solo alguien con quien salían, eras alguien con quien conectaban. El colapso de la comparación es silencioso pero brutal. Los humilla, los agota, los obliga a enfrentarse a recuerdos que intentaban enterrar. Y cuando la realidad los alcanza, finalmente comprenden el peso de lo que han perdido. Camina con esta verdad, tranquilo y con los pies en la tierra. Nadie iguala mi profundidad. Escríbelo en los comentarios. Número 8. El detonante del regreso. El punto psicológico final que les hace volver. Amigo mío, caminemos hacia esta última verdad con pasos tranquilos y firmes, porque esta es la parte que todos esperan en secreto, pero que rara vez comprenden. El detonante del regreso no es magia, suerte o algún momento dramático de película. Es psicología, es la naturaleza humana. Es la última ficha emocional que cae después de que todas las demás ilusiones se hayan desvanecido. Las personas no regresan porque de repente se hayan vuelto sabias. Regresan porque todas las defensas que construyeron finalmente se derrumban bajo el peso de su propia verdad. Y esta verdad siempre comienza en silencio. El primer cambio es el pico de nostalgia. La nostalgia no es debilidad, es el recuerdo luchando contra la negación. Aparece cuando menos lo esperan. Tal vez sea un lugar que ambos visitaron, una frase que solían decir, un olor que les recuerda un momento que compartieron. La nostalgia golpea como una suave palmada en el hombro y luego golpea de nuevo con más fuerza. Al principio intentan sacudírselo de encima, pero la nostalgia tiene una forma sigilosa de convertirse en añoranza. Empiezan a revivir momentos que no valoraban en su momento. Recuerdan tu ternura, tu paciencia, tu forma de reír, el consuelo que les dabas, recuerdos que creían muertos. Despiertan más fuertes que su orgullo. Luego viene el colapso del ego. Ahí es donde la actuación se desmorona. En algún momento, el ego se queda sin excusas. No puede justificar por qué se alejaron. No puede defender las decisiones que los llevaron al vacío. No puede seguir fingiendo que tú no importabas. El colapso del ego es humillante y se siente como una silenciosa derrota interna. Quizás me equivoqué. Quizás no los aprecié. Quizás metí la pata. Jung llamaría a esto la confrontación con la sombra. El estoicismo lo llamaría el momento en que la emoción se convierte en verdad. De cualquier manera, los abre. Una vez que el ego se derrumba, la soledad se intensifica. No la soledad casual, sino la profunda, la que llega después de que las personas se cansan de fingir. La soledad no se trata de estar físicamente solo. Es el vacío emocional que aparece cuando nadie más iguala la conexión que alguna vez tuvieron contigo. Pueden estar rodeados de amigos, nuevas parejas, ruido, distracciones, pero la soledad aún los encuentra. Porque la soledad no se trata de compañía, se trata de resonancia emocional, y nadie resuena como tú lo hacías. Luego viene el apego, el rebote del eco. Esta es la segunda ola de memoria emocional, más fuerte que la primera. El eco vuelve, más fuerte, más agudo,
más claro. Todo lo que intentaron suprimir resurge. Su corazón se rebela contra la historia que su mente intentó imponer. Empiezan a preguntarse cómo has estado, qué estás haciendo, si has seguido adelante, si todavía piensas en ellos. Esta curiosidad no es aleatoria, es su patrón emocional, que intenta volver a conectarse con la fuente original. Después de eso, llegan a la fatiga de la comparación. Este es el punto de agotamiento, el momento en que se cansan de fingir. Las nuevas personas que conocen los satisfacen. Se agotan por forzar la química, agotados por intentar recrear lo que tenían contigo, agotados por notar pequeños defectos en los demás, porque esos defectos les recuerdan lo que tú nunca careciste. La fatiga comparativa los agota, desgasta sus defensas y finalmente dejan de huir de la verdad, porque huir solo hace que la verdad los persiga con más fuerza. Y al final llegan a la desorientación identitaria. Este es el momento en el que ya no se reconocen a sí mismos. La versión de ellos que se alejó no coincide con la versión actual. Ahora se sienten perdidos, confundidos, desorientados. Es entonces cuando se dan cuenta de que perderte no solo cambió su estado civil, cambió su identidad interna. Tú moldeaste parte de lo que se convirtieron, y ahora que te has ido, se sienten desequilibrados. Ese desequilibrio los empuja hacia el único lugar en el que se sentían arraigados. Si juntas todas estas capas, amigo mío, obtienes el detonante del retorno, el dominó emocional final. El momento en el que todos los ecos, los remordimientos, las comparaciones y las realizaciones se combinan en una verdad de la que no pueden escapar. Te extrañan, todavía te sienten, todavía te quieren y finalmente comprenden que nunca fuiste reemplazable. No se trata de una fantasía, es psicología humana. Las personas no regresan porque la historia necesite drama. Regresan porque la mente y el corazón finalmente se ponen de acuerdo en lo que el ego intentaba negar. Así que mantén esta verdad en silencio, sin desesperación, sin expectativas, pero con una confianza sólida. Siempre regresan. Escríbelo en los comentarios.